Estoy conmovido por lo que el Señor está haciendo hoy aquí. Quiero invitar a mi esposa. Entonces yo le dije, yo le doy la mano para que suba. Y para que baje, pues, que el Señor me ayude a ver cómo hacemos. Mi esposa les va a contar cuánto hace recibió a Cristo. Y los va a saludar. Ay, buenas noches, que Dios les bendiga. Es un gusto para mí estar con ustedes, conociéndolos a todos de diferentes lugares. Y me gozo bastante en la presencia del Señor en estos momentos. Bueno, mi nombre es Milena Izquierdo, soy hija de siervos de Dios. Desde muy niña, de muchos años, en el ministerio, mis padres fueron pioneros también de la misión de las asambleas de Dios. Y me casé con un hijo de un pastor, también, le doy la gloria a Dios. Tenemos 2 hijos también que le sirven al Señor. Entonces ya somos una familia ministerial para la gloria y honra del Señor. No en vano le servimos al Señor. Les animo que adelante en el ministerio. Si usted se complace, dice la palabra del Señor, que si nos deleitamos en el Señor, Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Que Dios les bendiga. Quédese aquí, pastora Milena. Yo quiero invitar al pastor. Venga, pastor, el hijo del pastor Luis. Y voy a hacer algo que el Señor me guió en este momento a hacer. No sé si la pastora, la hija del pastor Luis, Sandrita, la hermana Sandrita está. Venga, pastora. Esta es la palabra que el Señor me ha dado para todos hoy. Mi pastor Luis, no voy a hablar del pastor Luis ni de mi papá, pero mi papá y mi mamá cumplieron ya 50 años de matrimonio, ya van como en los 51, 52. Pastor 51, venga pastora, por favor. Nosotros, venga pastora, nosotros los que estamos aquí en este altar, venga pastora. Quiero que la iglesia entienda esto. Nosotros somos el resultado de hombres y mujeres. Bájale un poquito, hermano, por favor, que estaba bien. Nosotros que estamos aquí, incluyendo los demás hijos de ustedes, tal vez los hijos de ustedes también, tal vez nuestros hijos, somos el fruto de aquellas personas que han tenido visión por la obra, visión de futuro, y pudieron preparar a una nueva generación para el Señor. Es un trabajo de 50 años, no es un trabajo de un día. Ahora, ellos, las pastoras que están aquí, el pastor y los que no han podido pasar, les desconozco a todos, excúsenme, están testificando lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué dice la palabra del Señor? Esta palabra, miren, porque así me indicó el Señor. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios y hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Esta es la visión de Dios. Si nosotros no pastoreamos a nuestros niños, ¿quiénes serán los relevos de nosotros, hermanos? Iglesia, si no nos preparamos a pastorear a nuestros niños, ¿hacia dónde vamos? Gracias, pastores, gracias. No sé si me entendieron el mensaje. Ellos, mis padres, Pastor Luis, en tiempos difíciles, no solo pensaron en la obra, pensaron en sus hijos y en dejar un legado para la obra. El Señor Jesús hizo una pregunta. Quiero entrar ya en materia porque sé que el Señor hoy nos va a desafiar.
cuando el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra? Encontré la respuesta no en la teología, sino en algo sencillo como lo que acabo de hacer. Si no tenemos visión y no nos comprometemos a hacer algo por las generaciones venideras, quién sabe si tengamos, cuando el Hijo del Hombre venga, halle fe en la tierra. Y si no, miren nomás los muchachitos de hoy como son. Ya un niño de 11, 12 años no puede sostener una conversación con otro. Visión y misión por las generaciones venideras. Palabra clave de este mensaje. Las palabras claves de este mensaje son 3 o 4. La primera, niñez. Apréndasela de una vez. ¿Cuál es la primera palabra clave? Niñez. ¿Cuál es la segunda palabra clave? La segunda palabra clave para este mensaje, que es sencilla, se llama esperanza salvadora. La otra palabra clave se llama esperanza profética. Y la otra palabra clave se llama esperanza futura. Esas 3 esperanzas. ¿Cuál es la primera? Niñez. Las 3 esperanzas tienen que mantenernos vivos a nosotros. Tienen que mantener a la generación que sigue, y esa tiene que traspasar a las generaciones venideras. Si esas 3 esperanzas se pierden, no hay nada más que hacer. ¿Cuáles son las 3 esperanzas? Salvadora, profética y futura. Esas son las 4 palabras de este mensaje. Niñez, esperanza salvadora, esperanza profética y esperanza futura. Este siervo del Señor y esta sierva del Señor, con mis padres, con los padres de mi esposa y con tantos otros, tal vez ustedes también son frutos de muchos esfuerzos ministeriales de siervos, siervas de Dios, que no les alcanzo a distinguir, hermanos. Es el fruto de hombres y mujeres que siempre tuvieron una esperanza, ¿qué? Profética. Cuando hubo un momento crítico en sus vidas, se apoyaron en la palabra del Señor y dijeron: Señor, tu palabra dice, y no desistieron. Esa es la esperanza profética, la palabra que tenemos que siempre nos sostiene. Pero cuando llegó un momento difícil, Señor, de esto tú nos salvarás, porque la salvación no es solo aquí, esa es la esperanza salvadora. Y la esperanza futura, Señor, llegará el día en que veremos los frutos de nuestro esfuerzo. Ese es el mensaje. Ya podría terminar. Entonces, hermanos, vamos a orar. Quédense ahí sentados. Cierre sus ojos nomás. No va a orar usted ahora para que Dios le bendiga con este mensaje. Va a empezar usted ahora ahí sentado a ver las generaciones suyas y va a empezar a ver todos esos muchachitos y esas muchachitas de sus iglesias. Cierre sus ojitos. Pocas veces siento lo que sentí ahora cuando las hermanas empezaron a cantar ese coro. No soy un hombre de emocionalismo, porque el emocionalismo no sostiene en el momento de la prueba. Soy una persona que he tenido que aprender a andar de la mano del Señor en las realidades. Cierre sus ojos y vaya pensando en su simiente. Ahora yo tendré que pensar en mis nietos, Pastor Luis. En todos esos muchachitos que van a nuestras iglesias, que a veces ni los papás saben los tesoros que tienen. Y cuántas veces tú y yo, pastores y pastoras, no les hemos dado a ellos el tiempo y la calidad de pastoreo que merecen. Un día el Señor trató conmigo en esta área. Me llevó a hacer una maestría que estoy terminando. Y el Señor me habló en una clase y me dijo: este es un duro proceso para ti.
Pero te voy a preparar es para que te conviertas en maestro de niños. Dije, Señor, una maestría para ser maestro de niños. Ya visionó toda esa cantidad de muchachitos y muchachitas. Ahora piensa por un momento en cuántos niños conoce usted ahí donde vive. Ahora, ¿cuál irá a ser el futuro de esos niños y de esas niñas? ¿Cuáles son los modelos que tienen esos niños y esas niñas hoy día? Va uno y esos niños están ahí agarrados de los celulares. Yo no sé qué ven esos muchachitos, metidos de cabeza en los computadores. Niñez, Padre, háblanos, háblanos, háblanos. Niñez, ¿qué más? Niñez, ¿qué más? Esperanza salvadora, esperanza profética y esperanza futura. Entonces, usted encuentra este salmo tan sencillo, salmo que en su Biblia dice, aquel salmo del Moisés, varón de Dios. ¿Dónde es que está ese salmo? Es el 90, ¿cierto? Y mire lo que dice el Salmo 90. Oh Señor, tú nos has sido refugio ¿de qué? En generación. Oiga, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Lea el Salmo 11:3. Hoy vamos a leer Biblia. Salmo 11:3. El mejor mensaje el que sale de la Biblia. Salmo 11:3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Por lo menos, ¿cuáles serían 3 fundamentos para que garanticemos que cuando Cristo venga haya fe en la tierra? Para que garanticemos que nuestra visión va a ser perdurable. ¿Cuáles serían esos 3 fundamentos? Sembrar en ellos ¿qué? La esperanza ¿qué? Salvadora, la esperanza profética y la esperanza ¿qué? Futura. Se lo voy a decir de la manera más sencilla. Cuando Dios le dice a Moisés, capítulo 6 de Deuteronomio, y la iglesia que no tenga visión hacia los pequeños y hacia las pequeñas, y el pastor que no tenga visión hacia los pequeños y hacia las pequeñas hoy, y que no proyecte un ministerio de pastoral a la niñez, ¿qué va a pasar? Mire, si el pastor Luis no se preocupa por su familia, si mis padres no se preocupan por nosotros y por tantos otros niños de aquella época, hoy no habría ya pastores. Y voy a hacer otro ejercicio más tremendo todavía. Pero leamos Deuteronomio 6. Y estas palabras que yo te mando hoy, 6:6, estarán sobre tu corazón. Ahora, ahí está la palabra ¿qué? Profética. Ahí está la palabra ¿qué? La otra, ¿cuál es? La salvadora y la palabra ¿qué? Futura. Porque en la palabra de Dios está la palabra profética, la palabra salvadora y la palabra futura. Porque la palabra de Dios lo encierra todo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. No voy a hablar más de Deuteronomio 6, pero les voy a decir, ese es el Shema, ese es la base de la educación hebrea, Deuteronomio 6. Si queremos tener una generación santa, tenemos que seguir el procedimiento de Deuteronomio 6. Esa generación que va a tener el fundamento. ¿Cuáles son los fundamentos? Esperanza salvadora, esperanza profética y esperanza. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué tenemos que hacer en nuestra misión y en nuestra visión?
No perder de vista las generaciones venideras. Ahora que vivimos esa experiencia del referéndum y todo eso, me di cuenta que la iglesia carece de esperanza, porque oí unos comentarios de pueblos de Dios, de siervos de Dios y de creyentes muy tremendos, porque han puesto sus esperanzas en los gobernantes, y la palabra del Señor ya lo dijo hace años: los gobernantes se enseñorean de las naciones. Y la iglesia todavía cree que si vota por fulano las cosas van a cambiar. Hermanos, como dijeron los hermanos Moreno en una canción, a Cristo le voy. A Cristo le voy. Entonces, eso me mostró a padres que pensaron en las generaciones venideras, porque tenían esperanza, ¿qué? Futura, profética y salvadora. ¿Cuál era el decreto que había en los días en que un hijo de Leví se atrevió a embarazar a su esposa y esa mujer a dar a luz un muchachito llamado Moisés? Eran dos muchachitos, la historia nos cuenta la historia de uno, pero por aquellos días dice la palabra que el rey no quería colaborar con los proyectos de Dios. Pero ¿cómo se llamaba la mamá de Moisés? Jocabed. Y esta gente de la que leemos allí en Deuteronomio 6, y estas palabras que yo te mando y las repetirás a tus hijos, ellos se acordaban de la promesa que Dios le había dado a Abraham, Isaac y Jacob, porque la palabra de Dios tiene una connotación profética: lo que Dios dice se cumplirá. La palabra de Dios tiene una connotación salvadora, y si Dios le dijo a Abraham: vea, su descendencia va a ir a Egipto, pero yo, así como las águilas sacan y salva, así lo voy a hacer. En todos los tiempos Dios ha salvado a su pueblo. ¿Y cuál es la esperanza futura? Mira, es verdad que tu descendencia va a ir a Egipto, pero yo lo voy a sacar con mano fuerte, y van a venir aquí a poseer la tierra que Él nos dio. ¿La esperanza qué? Futura. Esta mujer y este hijo de Leví y de las hijas de Leví creyeron, y aunque había un decreto de ley que daba pena de muerte para los niños de los hebreos que nacieran, que los tiraran al río, esta mujer tenía esperanza profética, tenía esperanza salvadora y tenía esperanza futura, y dijo: no importa, yo podré ser la mamá del libertador de este pueblo, porque Dios dijo a mi papá, a mi bisabuelo, que traería a mi descendencia aquí a Egipto, pero que de aquí nos sacaría. Por eso se arriesgó a tener ese muchachito, aunque las leyes eran contrarias. Entonces, a mí que no me vengan a decir que las leyes favorecen los propósitos de Dios, porque eso es mentira, hermano. ¿Qué es lo que hace que los propósitos de Dios se cumplan? La visión y la misión y la visión de hombres y mujeres de Dios, que no pierdan la esperanza. ¿Qué? Acuérdese, ¿la esperanza qué? Salvadora. ¿La esperanza qué? Y la esperanza, y a mí, ¿sabe qué me enseñó mi papá? Mijo, si usted hace lo que dice la palabra de Dios, ahí está la palabra profética más segura. Es que a veces queremos que nos endulcen la oreja, pero esa es la palabra profética más segura. Mi papá me dijo: mijo, si usted hace lo que dice la palabra de Dios, Dios se va a glorificar y lo va a honrar y lo va a bendecir, y va a tener un buen futuro y le va a dar una buena esposa. Y Dios me ha bendecido porque mis padres me enseñaron a desarrollar confianza en Dios basado en esas tres esperanzas. ¿Cuáles son? Entonces, la mamá de Moisés, como tenía confianza en la palabra de Dios, porque cuando se confía en la palabra de Dios, adquirimos esas tres esperanzas, hermano. Esta mujer se atrevió a dar a luz a esos dos muchachitos, a Aarón y Moisés.
Y todo lo que hicieron ese par, quebrantaron un imperio. Pero otro hombre que me llama la atención, tremendo hermano, que tenía clara su esperanza profética, su esperanza salvadora y su esperanza futura, José. Cuando ya se iba a morir el viejo, no les habló a sus hijos como esclavos, les habló como libres. Y quiero decirles una cosa, nosotros tenemos que formar generaciones libres, no esclavas de los sistemas mundanos que estamos viviendo. Generaciones con identidad santa, generaciones de hombres y mujeres que la herencia de ellas sea la palabra de Jehová, que les dará esperanza futura, que les dará esperanza salvadora y que la palabra de Jehová les dará esperanza profética. Nosotros no podemos ser hombres esclavos a los sistemas mundanos. Pablo lo dice, que no nos conformemos a este siglo, que no nos dejemos encapsular por este siglo. José fue a morir, pero no murió con visión de esclavo. Su misión era dejar una descendencia libre en medio de un ambiente de esclavitud. Y les dijo, vengan acá muchachos, y los empezó a bendecir y a desatar palabra profética sobre ellos. Génesis 50, ¿no? Y les dijo, oigan esto, aquí está la profundidad de la esperanza que ese hombre tenía y le transmitió a su generación. Ciertamente, Dios os visitará. Esa es una palabra ¿qué? Profética. Es una palabra salvadora y es una palabra ¿qué? Futura. Ahí. Y vengan acá muchachos, acuérdense a los nietos, a los hijos, a los nietos, yo no sé cuántos estaban ahí ya despidiendo al viejo hermano, a José, pero les dijo, pero una cosa les digo, cuando Dios los visite, mis huesos se los llevan de aquí también. Amén. Tremendo, ¿no? Mira lo que hace la esperanza en una generación. Y dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. Y búsquese usted en la concordancia los pasajes que hablan de esperanza. Ese Salmo 91 es un salmo de abrigo al Altísimo. Él es mi esperanza al Altísimo. ¿Ah? Y esa es la herencia que me regaló mi papá y mi mamá. La esperanza profética, la esperanza salvadora y la esperanza futura. Y mire este viejo, la esperanza que tenía. Váyase conmigo aquí a Lucas 2, porque aquí está el mover del Espíritu Santo en esta esperanza de Lucas 2. Estoy hablando entonces de niñez, porque si no tenemos claro, no vamos a tener una nueva generación sin esperanza. Y si los fundamentos del justo se acaban, ¿qué ha de hacer el justo? No puede hacer nada, perdió. Mira este viejo, tremendo este viejito, tremendo este anciano, o estos dos ancianos, porque ahí aparecen dos ancianos. Mire, cada rato, Lucas 2, porque aquí hay un niño y hay un viejo que está declarando las tres esperanzas. Ese es el mensaje de hoy. Los puntos de este mensaje de hoy son ¿qué? Niñez, esperanza ¿qué? A ustedes nunca se les vuelve a dar ese mensaje. Un hermano me dijo, Pastor César, ¿sabe cuál es el defecto suyo? Que repite mucho lo mismo. Para eso lo hago. Deuteronomio 6:6. Y la repetirás a tus hijos cuando te acuestes y cuando te levantes, tranquilos que esa metodología está en Deuteronomio 6. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Lucas 2:21, 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito. Bueno, pasemos más adelante al 25. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él.
Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme a la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Qué esperanza tenía este anciano? Esperanza salvadora, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Mira la visión de este viejito. Él ya sabía que era luz para revelación a los gentiles. No pensó como un judío, pensó como un ungido por el Espíritu visionario, y vio en ese niño que ese niño era la esperanza salvadora para los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Y hay más adelante otra viejita que tiene esperanza en el 36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, hijo de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, que había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Quiero decirles algo: todos los días tal vez, o cada 8 días, presentaban niños en ese templo, y eso era normal. ¿Sabe qué fue lo anormal? Que el Espíritu Santo llevó a 2 personas que nunca habían perdido la esperanza, ¿qué? Salvadora, profética y futura. Y fue el Espíritu Santo el que puso a ese viejito a hablar. Y fue el Espíritu Santo el que visionó lo que había en ese niño que estaban presentando. Eso fue fuera de lo común, porque el Espíritu Santo actúa así. A veces nosotros, hermanos, volvemos creemos que el Espíritu Santo es mucha experiencia de sentimiento y sensorial. Pero es el Espíritu Santo, las raíces del Espíritu, la unción del Espíritu, la que va a hacer que esa esperanza en nosotros perdure por encima de los huesos, como le pasó a José y como le pasó a este anciano. Esperanza futura. Hay más casos. Les he hablado del caso de la mamá de Moisés. Les he hablado de estos 2 ancianitos. ¿Cómo vamos a hacer esos fundamentos? Pastoreando a los niños, enseñándole a los niños, dándole calidad de tiempo a la nueva generación. A los niños en la iglesia le hemos empezado a enseñar la teoría de la identidad, y tenemos un niño que es así de grande y me da por acá, y se llama Carlitos, pero es porque él desde pequeño es grandote. Y en estos días lo llevaron a la iglesia y el domingo testificó en la escuela dominical, lo llevaron a Estados Unidos, y el domingo testificó en la escuela dominical. Él dijo: pastora, usted viera, me llevaron a una iglesia y todo lo que me han enseñado aquí se los enseñé allá a esos niños en la escuela dominical. Y es un pedacito así, hermanos, tendrá que 5 o 6 años. Les hemos enseñado la teoría de la identidad que les hablé a los pastores esta mañana, pero teoría es una frase. En realidad es: ¿ustedes a quién se quiere parecer? ¿A Cristo o a Satanás? Así es que hay que enseñarles a los niños. ¿Usted quiere ser hijo de Dios o hijo del diablo? Porque Juan lo dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. No es más, en eso consiste la identidad. Tenemos que levantar niños y niñas que quieran ser hijos de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Fijando en ellos la esperanza profética, que es la de la palabra. Cuando yo llegué a la edad de la adolescencia y empecé a sufrir los cambios propios de la niñez a la juventud, sufrí tentaciones fuertes. Pero ¿sabe qué me ayudó a sobrevivir? A no fallarle al Señor, a no deshonrar el ministerio de mis papás y a perseverar. La palabra que ellos sembraron en mi corazón, porque cuando la palabra está sembrada, ella le produce esperanza profética, porque la palabra profética los salva, los guarda. Esa era la función de los profetas, que el pueblo no se apartara de la palabra de Dios y hacerlo volver a la palabra. Esa era la función de los profetas en el Antiguo Testamento.
Pero la esperanza futura que yo tengo y que seguía y que tenía y que sigo teniendo ahora, y lo que tiene que ver es que si yo me pongo a practicar actos pecaminosos y no soy íntegro, mi futuro se va a afectar. Eso también lo enseña la palabra de Dios. Y les tengo un caso, el de Sansón. En mis devocionales lo pueden encontrar, en el devocional Hechos del Espíritu Santo del Antiguo Testamento. Ese muchachito no supo valorar el privilegio que Dios le había dado de ser esperanza profética, salvadora y futura para él y para su nación. No lo supo valorar ese jovencito porque le faltó carácter. Le faltó carácter. Entonces, amados hermanos, ¿qué tenemos? Cuando José y María iban a tener a Jesús, o mejor dicho, en los días en que ya Jesús iba a nacer, hubo una ley que le tocó al pobre José con María tomar burro y mudarse ¿a dónde? A Belén, porque iban a ser empadronados. Les hago yo una pregunta. Cuando llegan los magos de Oriente a adorar al niño y los llama Herodes, y ellos le dicen, no, es que mire, es que hemos leído la profecía y la palabra y es el rey de los judíos y le contaron. ¿Herodes entendió los propósitos de Dios? ¿Sí los entendió? Ay, gloria a Dios, el rey invitó a estos hombres de Dios, a estos sabios a que le explicaran los planes de Dios futuros. ¿Los entendió Herodes? No, Herodes sacó un decreto y ¿qué dijo? Muerte para los niños. Porque yo quiero que entendamos, hermanos, que no van a ser las leyes favorables las que van a asegurar las generaciones venideras. Es la fuerza, la visión que tengan estos padres y estos pastores de hoy para preparar generaciones. Ellos no le temieron al decreto del rey. Ellos sabían que el Señor les había dado el niño y que los iba a guardar. Y mantuvieron la esperanza profética, salvadora y futura. Y Herodes se murió comido por gusanos, pero la palabra de Dios se cumplió, porque Herodes no pudo matar al niño. Noten que ni allá Faraón ni acá Herodes pudo acabar con la niñez. Hoy estamos viviendo exactamente el mismo tiempo. Satanás ha decretado pena de muerte para los niños y las niñas. Mire las atrocidades que se ven en las noticias. Y nosotros, vuelvan a cerrar sus ojitos, volvamos a aquello que hicimos al principio. Tenemos en nuestras manos el mensaje de la esperanza futura para ellos, de la esperanza profética para ellos y de la esperanza salvadora para ellos. Cada módulo que yo hago de la maestría me cuesta casi 2 millones de pesos. Y un día estando en la clase, ¿sabe qué me dijo? ¿Qué dijo un maestro? Y eso fue como si el Señor me hubiera metido esa palabra aquí. Me dijo, el que sea capaz de enseñarle a un niño y de fijar en él el amor por el Señor, es un verdadero maestro. Samuelito y yo llegábamos a la iglesia a tocar la batería. Samuel, el hijo mío, la batería, yo el piano. Bien. Empecé el semillero de música. Ya he formado por lo menos 10 niños en música. El problema es que los papás mismos no se interesan por los muchachitos. Y lo más tremendo, hermanos, usted le enseña a los niños y lo único que va a recibir es amor de ellos. Porque enseñar a los niños no da plata. Y hoy en día hay mucho ministro del Señor que anda detrás de lo que da plata. Y se olvidó de las nuevas generaciones. ¿Ya pensó en esas nuevas generaciones? ¿Ya pensó cómo los va a ir a pastorear? Me dediqué a formar un equipo de pastores de niños en la iglesia. No les he dicho a ellos que son pastores para que no se ensalcen y se les dañe el corazón. Porque a la gente no se le puede dar mucho pedal porque se le daña el corazón. Les he dicho, sirvan para algo en la obra de Dios. Ayúdenme a pastorear a estos niños. Me dediqué a formar un equipo de pastores, por eso es que estudié la teoría de la identidad, para poder trabajar con la niñez. Por eso estudié un programa que se llama AMO,
para trabajar con niños. Por eso he estado haciendo estudios Ventana 4-14, niños entre los 4 y los 14 años. Por eso estoy haciendo mis estudios altos en teología, para explicarles a ellos y decirles que sí vale la pena ir a la universidad y prepararse para el ministerio, para que ellos digan, mi pastor se preparaba para enseñarnos a nosotros, por eso yo sigo estudiando música. Porque si no, hermanos, los pastoreamos, ¿quiénes nos van a pastorear a nosotros cuando estemos viejitos? Eso también hace parte de la visión y la misión para este año. Los desafíos. ¿Qué calidad de pastoreo le estamos dando a los niños? Me ha tocado bastante estudiar las bases de la educación cristiana, porque los modelos de educación que se enseñan en las universidades de pedagogía y de didáctica para pastorear a los niños no sirven, porque son de origen griego. Y nosotros tenemos que tomar son los modelos de educación que están aquí. Porque los modelos de educación tradicionales son de origen griego y son seculares y eso no sirve. Por eso los grandes eruditos que estudian y todo eso son los mejores bandidos que hay. Porque no se trata de educar, se trata de formar con los principios de la palabra. Palabras claves: niñez. ¿Qué más? No sé si prediqué hoy o enseñé, porque lucho si soy pastor o soy maestro, pero hago las dos cosas. A veces hago de pastor y a veces de maestro. Pero esto es más serio de lo que ustedes están pensando. ¿Quiénes se quieren comprometer en una pastoral con los niños? Eso cuesta. Los niños no dan plata. Yo he llegado a dar clase de música y me han llegado 2 niños. Le he enseñado a esos niños. He llorado por los niños. El Señor me cambió la visión cuando me regaló a Daniel y a Samuel, los 2 mellizos que tengo. Que tenemos. Decía el papelito. Que tenemos, mi amor. Quería tocar ese aspecto de la visión. Una pastoral a la niñez. Oré mucho al Señor para que me diera la palabra que conmueva a la iglesia. Esa palabra me conmovió a mí hace años y hoy volví y me conmovió. Va a ser un ejercicio muy cortico. Muy cortico. Lo voy a hacer con una persona que me quiere ayudar, una hermana o un hermano. Venga, hermana, gracias. Mire lo que pasa con nosotros los seres humanos. Bien, pues, hermana, siga. Gracias. Hermanita, ¿usted recuerda el nombre de su señora madre? María Consuelo Hoyos. Bien. ¿Usted se acuerda del nombre de la mamá de su señora madre? Sí. Ana Celia Rabe. ¿Y del nombre del papá de su señora madre? Francisco Hoyos. ¿El nombre de la abuela de su señora madre? ¿El nombre del abuelo de su señora madre? ¿Ah? ¿Se da cuenta lo que pasa? Ya de la abuela, de la bisabuela de mi hermana, no hay memoria. Puede sentarse, hermano. Sin embargo, hay hombres en la palabra del Señor, como dijo Susi esta mañana en el mensaje, que todavía los recordamos. Pero ¿sabe por qué los recordamos? Porque hicieron algo para Dios. ¿Se acuerda aquella mujer que le derramó al Señor un perfume en sus pies? Todavía se habla de José, que dio mandamiento de los huesos. Pero ¿sabe por qué es que se habla de esos hombres? Porque esos hombres nunca perdieron la esperanza. Si usted le quiere regalar algo a sus hijos y a las nuevas generaciones,
Regáleles la palabra, el temor en la palabra de Dios. Que el temor a la palabra de Dios y el temor a Dios produce esperanza profética, esperanza salvadora y esperanza futura. Y en eso se encierra todo el mensaje de la revelación de Génesis, Apocalipsis. ¿Quiénes se quieren comprometer con este ministerio de prepararse para pastorear a los niños? Llevábamos un grupo de aquí de Cali, pastor, a Bogotá, para prepararlos en ministerio infantil. ¿Y sabe qué hizo el cochino diablo, hermano? Nos hizo volcar ese bus ahí llegando a Melgar. Y para que vean usted cómo es Dios de bueno, el chofer se confió, un hombre joven, se confió, pobrecito, que tenía fuerza, que tenía energía, no quiso parar y pensó darle de una sola Cali-Bogotá. Él fue el único que murió en ese accidente. Da pesar por eso, pero es tan grande el amor y la misericordia del Señor que nos guardó a todos los que iban en ese bus. A una hermana se le lastimó este dedito aquí. Iban 3 de nuestra iglesia, a nadie más le pasó nada, hermano. Porque Satanás, cuando se trate de los niños que le van a dar duro a él va a querer matarlos. Entonces, vaya colocándose sobre sus pies. ¿Estaría usted dispuesto a invertir parte de sus esfuerzos, de su vida y de su ministerio por una pastoral a la niñez? O sea, en otras palabras, por pastorear a los niños. No estoy hablando de presentarles títeres a los niños. No estoy hablando de llevar a Plaza Sésamo a la iglesia. No estoy hablando de llevar payasos a la iglesia. No estoy hablando de eso, hermanos. Tal vez Dios me dará otra oportunidad para hablar de lo que es pastoral a la niñez y una pastoral de educación enfocada a la niñez. No les estoy hablando de eso, hermanos, porque los payasos nos hacen reír pero no transforman vidas. Estoy hablando de pastorear a los niños, no de contarles la historia de David y Goliat, sino de enseñarles a enamorarse del Dios que le dio la victoria a David sobre Goliat. ¿Quiénes quieren invertir en una pastoral a la niñez? Eso cuesta. Eso cuesta. A mí me ha costado lágrimas. En mayo, si Dios quiere, voy a hacer el último módulo de la maestría que estoy haciendo en Educación Teológica Superior. Y una de las cosas que el Señor me dijo es para que pastorees a los pequeños y para que le enseñes a mis siervos cómo pastorear a los pequeños. Si no, cuando el Hijo del Hombre venga, no va a hallar fe en la tierra. Padre, he dado tu palabra en tu nombre. ¿A cuántos niños Satanás ha matado en este tiempo? ¿Cuántos niños andan destrozados, viendo al papá y a la mamá de juzgado en juzgado, peleando la patria potestad sobre ellos? ¿Cuántos niños lo tienen todo, menos a papá y a mamá? Porque no tiene un padre que los pastorea, no tiene una madre que los pastorea. Va a la iglesia y el niño llora, grita y hace bulla, y los hermanos adultos se indignan. Ese niño se hace bulla. Yo prefiero que el niño haga bulla en la iglesia y se enseñe a ir a la iglesia. Claro, lo vamos a educar también, lo vamos a formar. Ora al Señor, haga propósito, haga propósito. Porque yo no le puedo decir en qué se comprometa usted con el Señor, ya le toca a usted aquí. ¿Qué visión? Yo sí voy a hacer una oración. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús, que por el poder del Espíritu Santo, dé visión a tus siervas, a tus siervos, a tu pueblo, a tu iglesia, a tu rebaño, sobre este ministerio. Ahora dale visión, ahora dale visión, ahora trae la visión en el nombre de Jesús. Ahora trae la visión sobre este ministerio. Trae la visión ahora, trae la visión ahora, Señor, trae la visión ahora. Llévales a ver a esas multitudes de ovejitas como ovejas que no tienen pastor. Tráeles la visión ahora en el nombre de Jesús.
Y si Él da la visión, patrocinará la visión, dará para pagar lo que usted tenga que pagar para prepararse en este ministerio, los esfuerzos que usted tenga que hacer en su iglesia para preparar no maestros de niños, no entretenedores de niños, sino pastores de niños, en el nombre de Jesús. Trae la visión, trae la visión, trae la visión. Necesitamos maestros para los niños. No, pastor, lo mío no es eso. Lo mío es cantar en el grupo de alabanza. Hermano, lo mío también es cantar, pero también es enseñarle a los niños. Lo mío es cantar, pero también es jugar con ellos. Tratarlos con dignidad. Y aún hay algo que les quiero decir. Si a alguno de ustedes Satanás en el pasado lo ha tentado en alguna ofensa moral hacia un niño, renuncia a eso en el nombre de Jesús. Renuncia a eso en el nombre de Jesús. Porque se oye de líderes espirituales, de sectas, de grupos, de religiones que tienen el cinismo de abusar de los niños, hermano, de las niñas. Que el Señor tenga misericordia de ellos, porque les sería mejor atarse en una piedra y tirarse en el mar que tocar a un pequeño o a una pequeña inocente indefensa. No solo le dañan la vida, sino le enseñan a aborrecer a Dios por el resto de sus días. Si usted ha sido tentado en eso, o tal vez tiene recuerdos de algún maltrato en su infancia, sánelo ahora, porque tal vez eso le ha estorbado avanzar más en su ministerio hacia la niñez. Porque si no nos volvemos como niños, dejad a los niños venid a mí, no se lo impidáis. Porque si no volvéis como ellos, no entraréis al reino de los cielos. Declaro visión para el ministerio infantil. Fuerza para desarrollar ese ministerio, porque es duro, requiere esfuerzo. Y santidad, porque a los niños hay que tratarlos con santidad, y a las niñas. Lo declaro en el nombre de Jesús. Pueden sentarse, mis hermanos y mis hermanas. Pastor Luis, gracias, pastor, por darme este privilegio, esta oportunidad. Muy amable, Dios le bendiga a usted. Gloria a Dios, amén. ¿Cuántos dan gracias a Dios por este varón? Amén. Gracias a Dios. Bien, mis hermanos, recuerden que estamos